de la jornada de hoy. Hola Federico, muy buenos días. Hoy sigue la discusión en la Cámara de Diputados por el tercer retiro del 10% y su votación en sala podría ser hoy, aunque probablemente la próxima semana. En tanto, la Comisión de Constitución aprobó el impuesto a los súper ricos y grandes empresas, aunque sigue su tramitación debido a nuevas indicaciones de Chile Vamos. Interesante ese tema, Ramón, ¿cierto? Fíjate que, hoy día en el mostrador viene bastante material sobre eso y ayer hubo también. Porque todas las, no sé si todas, pero gran cantidad de organismos que son referentes para la economía chilena, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la propia OCDE, que nos enorgullecemos de pertenecer a ese exclusivo grupo de países, han recomendado un impuesto único, a lo menos único, pero un impuesto a la riqueza, dada la gran desigualdad que se ha aumentado en épocas de pandemia. Pero en Chile hay un zapato chino, porque para aprobarla se requiere un quórum calificado, se requieren votos de la derecha, porque están los votos de la oposición, pero se requieren votos de la derecha y la derecha no está entregando los votos, está sirviendo ¿cómo se llama? De arquera, de guardaespaldas del gran capital. Cosa ya curiosa que no ocurre en otros países. Y lo segundo es que si se entregan los votos, si están los votos, el gobierno ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional a tratar de parar el proyecto. Pero ahí, cuando digo el gobierno, es el presidente de la República. Y el presidente de la República es justamente uno de los grandes ricos. Entonces estaría usando el Tribunal Constitucional para cuidar su propia riqueza. Entonces, y no pagar un poco más de tributo en las condiciones del proyecto de ley, que es excepcional y tiene ciertos requisitos. Entonces, mira el zapato chino. Es decir, hay que estarlo observando permanentemente porque es un zapato chino que por algún lado se va a desenredar. Claro, y aquí llama la atención, por ejemplo, los dichos por una parte de Isquia Siches hace unos días. ¿Recuerdas que decía que estas personas, las que pertenecen a este grupo de los llamados súper ricos, si ellos dijeran, ¿saben qué? Nosotros vamos a aportar? Ellos tomaran la decisión, tener una iniciativa y quedarían como, no como héroes, pero sí quedarían como un ejemplo, como que nadie los cuestionaría y se valoraría su postura. Bueno, eso contrasta con... ¿Sí? Ojo, Ramón, que no basta con que muchos súper ricos entiendan qué es lo que hay que hacer para lograr o por lo menos facilitar justicia social, ¿no? Sino que requieren que estén de acuerdo, apoyen la medida, presionen para que ocurra, y el gobierno tiene que iniciar un proyecto de ley. Cuando digo el gobierno, el presidente de la República, que es uno de ellos. Porque tiene que ver con plata. Que ha dicho hasta el cansancio que no quiere. Entonces, ni aún con el mejor de las disposiciones de muchos de los pocos, valga la rara como decirlo, pero sí, son muy pocos los súper ricos. Claro. Se cuentan, con los dedos de dos manos. Sí, bueno, quedarían como reyes, había dicho Isquia Siches. Claro, justamente quedarían como reyes, pero claro, no pasaría nada porque el presidente de la República es el que tiene por disposición constitucional que iniciar el proyecto de ley para cobrar más impuestos, y el presidente de la República está entre ellos. La única forma que resulte es que ese súper rico, que es el presidente de la República, inicie el proyecto de ley. Mire qué paradójico. Sí, es paradójico. Y bueno, y como contraparte, iba a recordar la conversación que tuvimos ayer con Bernardo Larraín, que esquivó la pregunta, esquivó, y finalmente dice que este tipo de impuestos no son lo suficientemente efectivos, entre otro tipo de argumentaciones, y que habría algunos grupos pequeños que sí tienen la disposición, pero no lo hacen público, entonces todo como que queda en nada o entrampado en este zapato chino, como tú dices. Bueno, claro, Hernán Larraín Mate, que es presidente de la SOFOFA, pero además es parte de la familia Mate, que es una de las súper ricas. Entonces, cuando le preguntamos, entrevistándolo justamente ayer en el mostrador en La Clave, se corrió hasta que contestó, y no era partidario. No era partidario de ese impuesto. Bueno, lo justificó diciendo que no era un buen impuesto, que había otros mecanismos más apropiados para recaudar más dinero, lo justificó, pero bien justificado desde el punto de vista racional. Pero el punto está en que no estaba dispuesto, y él es uno de las pocas familias súper ricas. Claro. Y aquí vuelta de nuevo al zapato chino que tú mencionaste.
Bueno, en otra temática, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que el presidente Sebastián Piñera es quien se ha sentido más afectado tras los comentarios de Jaime Mañalich. Recordemos que el ex titular del MinSal dijo que el mandatario se equivocó al proyectar una inmunidad de rebaño para fines de junio. El fiscal nacional calificó como injustas las acusaciones de negligencia en casos de violencia rural en la Araucanía. En el periodo 2020-2021 existen 86 condenas y hay 30 personas en prisión preventiva, se defendió Jorge Abaut. Qué lío que hay ahí en la Araucanía. Bueno, en gran parte del país, en muchas materias, y las instituciones están debilitadas en todos lados, pero especialmente en esa zona. Y por mucho que se defienda el fiscal Abaut, es evidente que la Fiscalía algo no está haciendo bien, así como no lo están haciendo bien tampoco las policías, ni el gobierno, ni los grupos mapuches que ya ni siquiera hay interlocutores, porque también hay mucha pelea entre ellos. No lo han hecho bien los inversionistas en la zona, las forestales, que han generado mucho más división y encono que encuentro para poder negociar una salida. Es decir, es una defensa bastante para la prensa, ¿no? Como para publicarla nomás, la de Abaut, porque no se sostiene. Bueno, noticia en desarrollo también, como se dice normalmente. Claro. En otro ámbito, la OCDE sugirió que Chile avance en una nueva reforma tributaria para no borrar los, abro comillas, avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad logrados en las últimas décadas. La entidad también destacó la gestión del gobierno ante la pandemia. Estamos. ¿Alguna otra quieres destacar ahora o las dejamos para más adelante? La última, cerremos con esto. Hoy a las 21 horas termina la prohibición de venta de los productos considerados como no esenciales. Desde la Asociación de Supermercados pidieron al gobierno mayor claridad y anticipación a la hora de comunicar este tipo de medidas. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radio La Clave, en redes sociales @Radio La Clave, esto es Twitter e Instagram, y en el Facebook de Radio La Clave. Y por supuesto, pueden visitar para estar informados de todo lo que ocurre en el país y en el mundo www.elmostrador.cl. Muchas gracias, Ramón Pozo. Nos vemos. Ahora vamos a conversar con Marcela Jiménez, Marcela Mae Jiménez, editora general del Mostrador. ¿Cómo estás, Mae? Hola, Federico, ¿bien y tú? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. El Mostrador hoy día lleva de primer titular uno muy llamativo, que dice un comité político de juguete. Porque, y voy a introducir la conversación, en el último tiempo el comité político ha mostrado debilidades y descoordinaciones, donde resalta el tercer retiro del 10%, con varios parlamentarios oficialistas respaldando la propuesta, siendo que el gobierno no la quiere. También están los cuestionamientos al ministro de Salud, Enrique París, al manejo del titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, o el fuego amigo que generó el nombramiento de Patricio Melero en trabajo. Es decir, no hay gobierno, no hay conducción, ni del presidente de la República, ni del equipo del comité político. Y por eso tu titular, muy interesante, un comité político de juguete. Cuéntanos un poco más sobre esto y sobre este primer titular del Mostrador hoy día, Marcela Mae Jiménez. Es un tema que está instalado hace rato en el oficialismo y en el Congreso, tanto en las bancadas de Chile Vamos como en los propios partidos del oficialismo. Esta crítica y esta constatación de que el comité político actual, entiéndase el ministro del Interior, el ministro de las Express y el ministro secretario general de Gobierno, esta triada política que en los gobiernos suele ser sumamente estratégica para llevar la agenda legislativa, para la conducción política del gobierno en sí, para la coordinación con la coalición de gobierno, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque a los ministros Delgado, Ossa y Belolio les faltaría peso político, les falta tonelaje, les falta experiencia, les falta manejo parlamentario. Entonces, al juntar a tres personas con esas características, recordemos que Belolio fue diputado, pero era un diputado joven, no un diputado con mucha experiencia, mientras que Delgado fue alcalde, venía de Estación Central y fue sacado del municipio para llegar al Ministerio del Interior.
Y Osa, su experiencia política se basaba más que nada en el rol que ha cumplido este gobierno previamente como subsecretario. Entonces, y en el pasado gobierno del presidente Piñera fue director del CERNAC, y ahí tuvo sí. algún se destacó, digo, sí. Sí, pero son experiencias limitadas las de los tres, para el nivel en el que fueron puestos, para el nivel de lo que es el comité político. O sea, el comité político es el que tiene que manejar el Congreso, el que tiene que llevar al resto del gabinete y el que tiene que coordinar y el que tiene que llevar la agenda con la propia coalición. Y son cosas que no se ven. Entonces, el haber juntado estos tres perfiles hace que esté instalado en el oficialismo esta idea y esta constatación de que tienen un comité político que es de adorno, básicamente. En ese sentido, en el propio comité político se defienden y dicen que ellos responden a un diseño, lo cual es cierto. No toda la responsabilidad de esto es del comité político, también responde a un diseño presidencial, a un diseño... Eso te iba a preguntar. De cómo el presidente Piñera concibe el comité político. La nota de Hernán Leyton parte precisamente así. Dice que en Chile Vamos afirman que hay veces que al presidente Piñera le importa mucho el comité político y hay otras veces que al presidente Piñera no le importa el comité político. Y que este sería el segundo caso. Claro, que la pregunta del millón en ese sentido, Mae, es... ¿quería un comité político o quería no tener? Es decir, solamente en lo formal, porque me trae a la memoria cuando Michelle Bachelet en su anterior gobierno, traumada con el ministro del Interior que le saboteaba todo internamente, que era Jorge Burgos, ¿te acuerdas? En la práctica decide no tener ministro del Interior y nombra a el Peta Fernández, que era completamente ausente. Entonces el diseño ahí fue no tener ministro del Interior. Ahora pareciera que el diseño es parecido, no tener ni ministro del Interior, ni ministro secretario general de Gobierno, ni ministro secretario general de la Presidencia. Pareciera que todo se quiere llevar desde desde el segundo piso, donde están las oficinas del presidente y de sus asesores. ¿O no? ¿Habrá algo de eso? Es que hay un tema con ese diseño en sí, pero también hay un factor que es real, que es la falta de elenco en la derecha y de voluntad y de figuras para estar en el gobierno en esta etapa y en este instante. Recordar que el presidente Piñera ha tenido una alta movilidad de integrantes del comité político. O sea, partió con su grupo de extrema confianza, con el que venía, que era el equipo con el que trabajó 4 años en Apoquindo 3000, mientras fueron oposición. Chadwick, Cecilia Pérez, Gonzalo Blumel. Pero eso después... Ese comité político fracasó, cayó, y de ahí han nacido una serie de pruebas, de variantes, de opciones que ha tratado de manejar el presidente Piñera y ninguna ha cuajado. Ha estado Blumel como ministro del Interior, estuvo Víctor Pérez, llevamos 3 años de gobierno y han habido 4 ministros del Interior. Sí, pues bien sorprendente. Entonces, pero sobre todo este último... de Hacienda, han habido como 5 expres. Ese cambio tan alto de figuras demuestra la incapacidad de que cuaje por las figuras que se escogen, porque en la derecha, por ejemplo, dicen que, y analistas, ayer, por ejemplo, en la Semana Política del Mostrador, conversando con Carlos Uneus y con Claudio Fuentes, ambos recordaban eso, que el presidente ha demostrado una incapacidad para elegir buenos ministros, lo que sumado a la falta de elenco y lo que sumado a un estilo presidencial muy complicado, porque Piñera tiene un estilo muy complicado para gobernar, que tiene que ver con que él concentra todo el poder, no delega poder. Él está siempre metido en todo. Él es ministro de Salud, él es ministro de Interior, él es ministro de Hacienda, él es ministro de Economía. Entonces, él solo delega poder a personas que son de su círculo de extrema confianza, de su círculo de hierro. Por eso es el problema que tiene París también, el ministro de Salud, Enrique París. Él nunca ha sido parte de la mesa de la toma de decisiones, nunca ha tenido realmente poder y él solo ejecuta.
Eso es lo que pasa con Rodrigo Delgado, que es ministro del Interior. Él no es el conductor político del gobierno como lo ha sido siempre el Ministerio del Interior. Él responde a un diseño donde el presidente quiso poner una cara más amable, alguien que viniera de los alcaldes, bien evaluados, y que se abocara a los temas de seguridad. Entonces hay vacíos de poder en ese sentido y todo se concentra en el propio presidente, razón por la cual cada fracaso o cada problema que hay en el gobierno es responsabilidad del presidente. Y eso en parte explica que el mandatario con suerte logra rajuñar los 14 puntos de aprobación en las encuestas serias. No vamos a hablar de la CADEM porque oye, en alguna de las más serias ni siquiera da el 10%. Es decir, está raspando el suelo ya. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, cuando decimos de juguetes, porque se considera en el oficialismo, en las bancadas consideran que los ministros están, entre comillas, casi de adorno. No los consideran interlocutores válidos con quienes negociar, porque consideran que no tienen poder para negociar con ellos. No sacan nada con sentarse en la mesa con ellos, a transar, a negociar, a plantear cosas, porque saben que no tienen ningún poder ni ninguna injerencia. Ese es el problema. Y eso se ha visto en una serie de situaciones. El más representativo es el tema del 10%, obviamente. O sea, si el presidente hasta el cansancio dice que no quiere retiro de fondos, ya vamos a ir por el tercero, con votos de la derecha. O sea, imagina que al día el presidente tuvo que hacer lo que no quería hacer, que era abrirse a la idea y poner sobre la mesa la oferta de aceptar la propuesta de Lavín, que es igual de mala, de retirar los fondos del seguro de cesantía, para alinear a la derecha y para alinear puntualmente a la UDI y RN, para evitar que esos partidos voten el tercer retiro en la Cámara de Diputados. Una jugada bien riesgosa porque le genera problemas con los otros partidos de Chile Vamos. Un enredo, pero mayúsculo, además que bien paradójico, porque toda la responsabilidad recae en este diseño, en el propio presidente, y como vemos, paga todos los costos políticos, está en el suelo, ya de 5 que votaron por él, 4 ya no lo apoyan, está en el suelo, y este diseño no permite distribuir responsabilidades y que la chiflota, como en ese juego de cartas tan famoso, se lo lleve otro en ciertas ocasiones. Aquí todas las chiflotas se las lleva y todos los costos los paga el propio presidente, pero en un diseño que evidentemente lo pensó él con alguien más, y vamos a llegar al que siempre llegamos, con el jefe de asesores de segundo piso, Cristian Laroulet, que diseña esto, pero no paga ningún costo, porque no es ministro, entonces no está propiamente en la estructura de poder más evidente, pero está haciendo las cosas por detrás, no paga costo, paga todos los costos del presidente, y el presidente no le pasa la cuenta. Es rara esa relación, ¿o no? May, ¿o tú cómo te la explicas tú ese vínculo, esa relación? Es muy extraña, porque efectivamente el segundo piso de la moneda siempre ha sido una figura política importante para los distintos presidentes, pero pocas veces habían tenido tanto poder como lo ha tenido Cristian Laroulet en este segundo gobierno. Otra figura que fue complicada desde el segundo piso fue Analía Uriarte en el caso de Michelle Bachelet, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. También había una cosa media difusa que generaba ruido en ese momento en la nueva mayoría y en los otros ministerios, porque siendo jefa de gabinete Analía Uriarte de la presidenta, a veces tenía más poder y estaba instalada por sobre la autoridad de los propios ministros. Entonces, como es el caso de Laroulet. Claro, aquí la diferencia es que Laroulet no es jefe de gabinete, es jefe de asesores del segundo piso, tendría otro cargo, pero la figura es exactamente la misma en el sentido de esta cosa media difusa, pero por sobre todo, o sea, Laroulet está en la mayoría de las reuniones con donde está el presidente. Él llega y entra a la oficina del presidente, es el único que puede llegar y entrar a la oficina del presidente sin permiso, independiente de con quién esté el presidente. Pero además es una persona que
Piñera le ha delegado mucho poder en la injerencia de muchas cosas. Te recuerdo, por ejemplo, que en algún minuto se supone que la Roulette intervino en MinSal cuando Mañalich era ministro de Salud. Se supone que él ha puesto, intervenía la Cancillería de alguna forma con gente de su confianza. Se supone que la Roulette ha decidido, ya inclinado la balanza para que la decisión en la elección de una serie de cargos de gobierno, favoreciendo al gremialismo y al mundo cercano a lo que es el Instituto Libertad y Desarrollo, en desmedro de figuras y nombres de Renovación Nacional. Claro, entonces, él siempre provee los cargos con gente vinculada a la UDI o UDI profundo o vinculada a la UDI y siempre muy de la órbita de Libertad y Desarrollo, el think tank de la UDI. El tema con Cristian Larroulet pasa por un par de cosas, o sea, ¿por qué no paga la cuenta? Oye, esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué el presidente no le hace pagar la cuenta de malas asesorías? Porque al final paga el costo el presidente y le va mal en el gobierno y está en el suelo. A ver, partamos de la base y repito y saco nueva colación la semana política de ayer con Carlos Uneus y Fuentes, que ambos coincidían en que es sabido que el presidente no es una persona que se deje mandonear o que se deje que lo convenzan de cosas. En ese sentido, no es que la Roulette dirija, no es un Richelieu que dirige a Piñera como un títere, no es esa la figura, bajo ninguna circunstancia. Hay un tema de confianza que se ha construido. Recordemos que la Roulette fue ministro de las Express en el primer gobierno de Piñera, pero también hay un tema del rol que cumple él. O sea, la Roulette es la voz de la UDI, de la UDI más profunda, como dices tú, de un cierto poder de la élite de este país. Y representa esa voz. Sin eso, Piñera se termina de desfondar. Representa un poder. El presidente Piñera ha optado, como dicen en Renovación Nacional, por privilegiar y darle el poder y darle poder a la UDI dura, profunda en su gobierno, en desmedro de su propio partido, Renovación Nacional, por un tema de supervivencia. Entonces, en ese sentido es parte de la relación que tiene con la Roulette. No se le hacen pagar costos porque aquí también hay un tema de que el presidente Piñera comulga con las cosas que se hacen. No es que la Roulette haga cosas a contrapelo del presidente Piñera. O sea, si hay un criterio económico más que sanitario para enfrentar esta pandemia, si ha habido eso, es porque la Roulette y Piñera están de acuerdo, no porque la Roulette se lo haya impuesto a Piñera. Ahí hay un tema. Ese es el problema, que no hay gente adentro del gobierno ahora que se pare y le diga, presidente, ¿sabe qué? Usted está equivocado, de estas cosas no se está haciendo mal, esto no es así. Pasa por ahí el tema. Entonces, ¿por qué no paga costos? Porque es un jefe de gabinete, porque si bien adentro de la moneda le dicen, adentro de la moneda se habla incómodamente y se le dice que es una suerte de supraministro, no lo es. Nunca hemos visto una entrevista de Cristian Larroulet marcando directrices. Nunca hemos visto un punto de prensa de Cristian Larroulet. No, pues siempre por atrás, siempre en bambalinas. Sí, es un personaje bien curioso. Siempre uno, cuando habla de política en este gobierno, respecto del gobierno de la moneda, terminamos hablando de la Roulette. Sí, siempre se termina hablando de él porque es una persona excesivamente influyente, pero además tiene que ver, insisto con el punto, con el propio diseño que ha hecho Piñera de su estructura de poder de su gobierno. O sea, ¿en qué sentido? Él le delega poder solo en la gente que confía. O sea, que a ti te nombren ministro no es garantía de que vayas a tener poder. Entonces, claro. Tiene que ver con ese diseño. Más bien es garantía contraria. Claro, de no empoderar a su equipo, de no empoderar a sus propios ministros, de no darles poder, margen, y que todo pase por él. Entonces, esa estructura es la que hace, por ejemplo, que tengamos este comité político Kitsania jugando a ser comité político, y que no es el comité político real, que no es lo que debería ser el comité político.
Claro, un baile de máscaras allá, ¿eh? Porque no son los que toman las decisiones, pero son los que van a tratan de negociar con los parlamentarios y con los distintos actores políticos. Es que más que negociar, en la derecha dice que son mensajeros, y ahí está la diferencia. Porque efectivamente estos días podríamos haber visto algún despliegue, que es algo que critican también en la derecha, que como este comité político no tiene poder, dicen que hay mucha ausencia de los ministros en el Congreso, no hay un despliegue con las bancadas permanentes, donde mantener un vínculo, un lazo de tratativas, de negociación, de directrices. Dicen que los ministros políticos son meros mensajeros y que, por ejemplo, ahora con el 10%, claro, en algunos se han desplegado transmitiendo esta oferta presidencial de abrirse al retiro del seguro de cesantía para bloquear el 10%. Pero es eso, no son negociadores. Claro. No son negociadores, no son personas con las que de una reunión diga aquí esto quedó oleado y sacramentado. No, son meros mensajeros. Y van a pedir, claro, van a pedir instrucciones a la moneda y después llevan la contrapropuesta. Es decir, no hay ministro, como bien titulaste en el mostrador hoy día, en el primer titular de Hora de la Mañana, un comité político de juguete. Oye, y además, disculpa, Federico, pero la misma, tú haces un símil muy correcto con lo de Michelle Bachelet, cuando decidió poner al Peta Fernández, que nosotros hicimos un tema ahí que se llamaba Peso Pluma, de hecho, que graficaba, de hecho, Fernández se caracterizaba por tener un humor muy particular, y yo estaba en Moneda en esa época, a él le gustó el tema y lo tenían marcado en su oficina. A mí me mandó a llamar un día, me fue a buscar a la sala de prensa para llevarme a su oficina para mostrarme que tenía la nota del mostrador enmarcada en su oficina, en donde le decíamos que era un peso pluma, porque él encontraba que la nota estaba equilibrada, estaba buena y graficaba la realidad. Y decía cosas buenas de él que a él le interesaban, como que era buen profesor, buena persona. Entonces, pero efectivamente cuando lo nombran a él, fue una renuncia de Bachelet a tener un ministro del Interior. Claro, aquí Piñera ha renunciado a tener un comité político, y yo te diría que la renuncia a ese comité político está desde que cayó el grupo de Apoquindo 3000. O sea, cuando se articula, Chadwick a la cabeza. Chadwick a la cabeza, Cecilia Pérez en la vocería, Blumel en las Express. Cuando se desarticula ese grupo de Apoquindo 3000, Piñera jamás ha vuelto a confiar en un comité político. Basta recordar, por ejemplo, que Víctor Pérez duró ¿cuánto? 3 meses como ministro del Interior. Claro. Oye, acuérdate que él es muy Claudio Alvarado en las Express, Cristian Monkever, o sea, han desfilado muchos rostros en una instancia que es estratégica y donde el empoderamiento de los ministros, pero el fiato que deben de tener entre ellos también es clave, y la capacidad para interactuar con el presidente y hacer valer la voz ante el presidente también es fundamental. Marcela Máez Jiménez, vamos a ir a una muy pequeña pausa y ya volvemos para conversar juntos con Marco Moreno. Volvemos en pocos segundos. Vale. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.